Paz y bien. Continuamos con esta serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco. Y comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo Él. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. En el segmento pasado, a partir de las primeras palabras del testamento, el Señor me dio de esta manera a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia. Hemos hablado del Francisco que escribe sobre sí mismo. Insistimos en que escribe con una intención teológica para transmitir lo que había recibido de Dios. Seguimos en este segmento reflexionando sobre el tema de Francisco escritor. Respecto a este tema de Francisco como escritor, es importante recordar que él mismo se autodenominaba tanto en el Testamento como en otros escritos suyos, por ejemplo la carta a toda la orden, con el término latino idiota. Francisco no hacía esto por falsa humildad, ni quería indicar con este término que tenía poca capacidad mental o que fuese un analfabeto, tal y como suele usarse actualmente en las lenguas derivadas del latín. De hecho, Francisco recibió la educación normal acorde a su clase social burguesa y ambiente comercial, por lo que sabía leer y escribir en latín, aunque fuese de un modo básico y no erudito, y además sabía hablar provenzal, un dialecto francés conocido por su madre. Entonces, Francisco, al usar el término idiota, está simplemente reconociendo su condición sociocultural, que no es un docto proveniente del ámbito universitario o de una élite intelectual vinculada a los nobles y eclesiásticos eruditos. Otro dato importante respecto a la formación cultural de Francisco es la influencia de la cultura caballeresca en su educación. La caballería en la época no era solo un género literario o un oficio, era una cultura, un código social, un reglamento que inspiraba todo. Y sus valores, como la cortesía, la generosidad, la honestidad y el amor a la justicia, inspiraban el estilo de vida del hombre de armas y constituían los ideales que se debían aspirar, incluso en el mundo cristiano. Se expandió gracias a la literatura y a los cantos de dos grupos principalmente, los trovadores, en su mayoría nobles, que componían poemas y cantos de tema caballeresco, y los juglares, poetas menores que repetían canciones de otros. Francisco se identificará con los segundos y se autodenominará juglar de Dios. En resumen, Francisco se formó y educó como lo hacían los de su condición social en su época, y pasó su juventud en un ambiente caballeresco y comercial. Su inteligencia no era mediocre, pero no obtuvo la erudición universitaria. Sus autógrafos, principal muestra de la formación cultural de Francisco, reflejan el nivel promedio de la cultura gráfica y lingüística umbra en el siglo XIII. Asimismo, su nivel cultural siguió creciendo durante su vida, gracias sobre todo al influjo tanto de la práctica litúrgica, particularmente el oficio divino y la Eucaristía, como del contacto con la Sagrada Escritura. Ambos elementos, ya presentes en su primera formación cultural y religiosa, se intensificaron a lo largo de su vida. Por ejemplo, sabemos que Francisco portaba consigo un breviario y un evangeliario. Además, la influencia de la liturgia, a través de la cual conoce tanto textos bíblicos como patrísticos, se percibe claramente en sus escritos. De hecho, su contacto con la palabra de Dios hay que situarla principalmente en el contexto litúrgico. Finalmente, resulta también oportuno decir unas palabras respecto a cómo Francisco redactó estos escritos suyos. Con seguridad, Francisco se sirvió de secretarios, aunque quizás en modos diversos y no siempre de la misma persona. Posiblemente lo más común fue que él hablaba en lengua umbra, mientras el secretario redactaba en latín, y que luego él corrigiese lo escrito cuidando de que no se traicionara el mensaje expresado, lo que había recibido de Dios. De ahí que la autenticidad de sus escritos no radica en la ausencia ni de ayudantes ni de fuentes previas, sino en su propia autoría.
De hecho, recordemos que la intención de Francisco nunca fue transmitir un mensaje nuevo u original de su propia invención o ingenio, sino transmitir lo que había recibido de Dios. Para Francisco la iniciativa siempre es divina y el protagonista el Espíritu, mientras se percibe a sí mismo como un simple instrumento de Dios. Esta es sin duda una constante en la espiritualidad franciscana. Paz y bien.